Mi nombre es Shirley Birley Lirabañas y soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Vamos a estar realizando un video académico acerca del examen general de las heces fecales de la asignatura de parasitología impartida por la docente María Magali Guillén Morales. Soy alumna del quinto semestre del grupo A y a continuación vamos a estar hablando de la fase preanalítica. Comencemos. Comenzamos con nuestro primer punto, que son indicaciones al paciente. Bueno, como nosotros sabemos, el paciente es el principal usuario del laboratorio clínico. Es quien nos va a depositar la confianza, pues, para el cuidado de su salud. Por ello, nosotros debemos de proporcionarle la información completa. ¿Y qué quiere decir esto? En términos correspondientes, nosotros debemos de entregarle una información verbal y por escrita que den indicaciones y que respondan a las siguientes preguntas. Primero tenemos la primera pregunta, que sería ¿cómo recolectar la muestra? ¿Dónde depositarla? ¿Cuántas muestras son necesarias, pues, para su análisis? ¿Cuándo llevaría al laboratorio o en qué horario podría llevarlas, pues, al laboratorio? ¿Y cuándo se requiere dieta? Bueno, posteriormente nosotros debemos de recomendarle al paciente toda la información necesaria acerca de los alimentos que va a ingerir antes de su examen, debido a que ciertos alimentos pueden ocasionar lo que vienen siendo los falsos positivos en alguna de las determinaciones para la detención, pues, de sangre oculta en las heces, por lo que su consumo no debe de ser excesivo, así como también debemos evitar los medicamentos que no van a ser pues, prescritos por lo que viene siendo un médico, como los antidiarreicos, que esto no van a favorecer lo que viene siendo a la defecación. En caso de haberlos consumido este tipo de antidiarreicos, se va a recomendar que al paciente, más que nada, que pues realice nuevamente la muestra, ya que pues esto se ve afectado en la realización de nuestra muestra. Ahora tenemos lo que es la obtención de la muestra. Sabemos que existen, pues, varias formas de recolectar la muestra, y de entre ellas tenemos la primera, que sería defecar en un vasín y de ahí recoger lo que viene siendo la muestra, como se puede ver en la siguiente imagen. Segundo, podemos lo que es lavar la taza del baño y cerrar lo que es la llave del paso de agua del contenedor y pues bajar así la palanca para que se vaya o se elimine esa mayor cantidad de agua posible que hay dentro de la taza. Y así nosotros podríamos defecar lo más alejado posible del agua remanente y así hacer cerca de la orilla de la taza de la cerámica, pues para que no tenga contacto con el agua, como podemos ver en la imagen. O también podemos sentarnos al revés de lo que viene siendo nuestra taza para favorecer a la materia fecal que se deposite, pues, lo que viene siendo en la cerámica y no en el agua. O finalmente tenemos que podemos colocar una bolsa de plástico o periódico en lo que viene siendo la taza y podemos aplastarla con la misma tapa de la taza, o podemos pegarle cinta y pues posteriormente realizamos lo que es el depósito, pues, de la materia fecal, y ya caería en lo que viene siendo en la bolsa o en el periódico, y así evitamos el contacto de lo que viene siendo el agua o de la orina y evitamos una muestra, pues, que no nos sirva. Seguidamente podemos recogerla con un batelengua o con una cucharita de plástico o con la misma cuchara que contienen los frascos que son para el depósito, pues, de copro de orina, que son estos trastes, estos botes herméticos. Entonces, de manera que el paciente debe recolectar la muestra suficiente, pues, para llenar hasta lo que viene siendo una cuarta parte, que vendría siendo un 25% del frasco, de recolectar en zonas de la muestra donde se puede observar lo que viene siendo principalmente el moco o la sangre, y se le puede indicar al paciente, pues, de que cierre bien el frasco y de que, si supongamos que suceda un derrame, pues que lo lave perfectamente, pues, para no contaminar. Seguidamente tenemos lo que viene siendo la rotulación del contenedor de lo que viene siendo el frasco, ¿no? Este debe contener lo que viene siendo un nombre, una edad, una fecha y hora de la recolecta, y por segundo tenemos que debe tener una seguridad el frasco, que debe colocarse en lo que viene siendo en una bolsa y mantenerse hasta donde sea posible a 4 grados centígrados
pues antes de transportarlo al laboratorio, y así pues cualquier accidente pues está el frasco pues asegurado, ¿no? Ahora seguimos con dónde depositarla, en qué recipiente se puede depositar o qué recipiente es el adecuado. Es recomendable que el laboratorio entregue precisamente al paciente los 3 frascos que se van a utilizar para dichas muestras. Estos contenedores pues se debe de señalar hasta dónde debe de llenarse, como se muestra en la siguiente imagen. De tal manera, pues de no ser así, el frasco nosotros lo podemos conseguir, pero debe cumplir con las siguientes características. Este debe de ser transparente, limpio, con una capacidad de al menos del 30 milímetros, debe tener una boca ancha, de plástico y que sea pues hermético. La capacidad de muestras que el paciente debe depositar será de un volumen equivalente a una cuarta parte de lo que viene siendo el frasco, como se puede ver en la siguiente imagen. Una vez que nosotros determinamos lo que viene siendo la sangre oculta dentro de las heces por el método cromogénico en la primera y la segunda muestra, se puede agregar lo que viene siendo el fijador a los frascos para facilitar así la búsqueda de las formas parasitarias. Se puede agregar lo que son los volúmenes de fijador SAF o el formol al 10%, como se puede mostrar en la siguiente imagen. Antes de centrifugar lo que es la muestra para activar los microorganismos posiblemente presentes. Ahora debemos pasar a la siguiente pregunta, que son ¿cuántas muestras son necesarias pues para realizar dicho análisis? 3 muestras son las necesarias y deben de ser de 3 días diferentes. O bien, si el paciente supongamos que tiene diarrea, puede recolectar la muestra de eventos diferentes con al menos 8 horas de intervalo entre cada una. También esto debido a que al analizar esta muestra de heces se va a incrementar el porcentaje de muestras positivas a enteroparásitos en comparación con lo que es examinar solo 2 muestras, y más aún al contrastar con el resultado de una única muestra dentro del mínimo grupo de pacientes. Por eso es importante realizar 3 muestras pues para tener una mayor asertividad acerca de estos análisis. Ahora, ¿cuándo recolectar la muestra? Bueno, la primera y la segunda muestra que se recolecta para realizar el examen coproparasitológico se puede obtener a cualquier hora del día. La muestra debe prevenir de una evacuación espontánea, es decir, no podemos utilizar laxantes o estimulantes de la defecación. Las muestras recolectadas del primer y del segundo día se van a entregar al laboratorio hasta que se obtenga la tercera muestra, no antes. En esta última se debe realizar lo que es el examen coprológico. Se recomienda que las muestras se obtengan de días diferentes y no del mismo día, ya que las formas parasitarias van a variar de número día con día. Entonces las muestras de heces deben entregarse para su análisis en el laboratorio en un lapso no mayor de 10 horas después de haber sido obtenida, y en el caso de pacientes pediátricos como niños o bebés no mayor a 1 hora. Ahora tenemos lo que es una dieta previa. ¿Por qué una dieta previa? Solamente para fines del examen coprológico se debe recomendar al paciente 3 días previos al estudio que consuma cierto tipo de alimentos que pueden ayudar a analizar, obtener una muestra bien. Como por ejemplo se puede recomendar ciertos alimentos como verduras, carnes, frutas y carbohidratos, pero sin exceso. Por eso es importante que se pase al nutriólogo para que él supervise esa dieta. Se debe evitar también ciertos medicamentos que puedan afectar lo que viene siendo el estudio y que dé falsos positivos en la defecación de sangre oculta en las heces por el método cromogénico, como lo es evitar las carnes rojas, cierto tipo de frutas como el melón, y evitar cierto tipo de medicamentos que no son prescritos por el médico o por el doctor que esté analizando el paciente. Ahora vamos a pasar con el siguiente punto, que es identificación y rotulación de la muestra. Bueno, sabemos que es la responsabilidad del laboratorio cerciorarse de que el frasco contenga la cantidad de muestras solicitada y que esté identificado y que no contenga ni agua ni orina. Por lo que la recepcionista deberá iniciar el llenado de la hoja de registro, como se muestra en el cuadro 1. La cual debe contener la siguiente información. Debe de tener el nombre del paciente, la edad, fecha y hora de recolecta, el diagnóstico presuntivo,
si lo proporcionó, supongamos, el médico, y anotar si está bajo algún régimen de algún medicamento, o sea, si tiene algún medicamento que esté ingiriendo pero que pues es supervisado. Aquí tenemos el cuadro 1 donde se puede ver el formato de la etiqueta que debe identificar lo que es el frasco con la muestra del paciente. Ahora tenemos el transporte de la muestra. Bueno, de las 3 muestras que se requiere, una será para realizar el examen químico y el tiempo es el aliado principal para esto. Y es importante y debemos de recalcar que en la hoja de indicaciones que debe de ser antes de 10 horas para los adultos y 1 hora para los niños. Las otras pueden mantenerse en refrigeración hasta que éstas se transporten. Ahora vamos a pasar al rechazo o solicitud de nuevas muestras. Bueno, una mala muestra sabemos que puede originar un mal resultado. Si la muestra no reúne lo que son las características de calidad, no va a ser recomendable analizarla y debemos solicitar al paciente otra, sobre todo cuando se presentan las siguientes situaciones. Tenemos primero el inciso A, que sería sin identificar. Sin identificar, pues no podemos realizar una muestra, no sabríamos de quién, ¿no? La segunda sería que esté derramada. Una muestra derramada no nos sirve. Que el recipiente o contenedor sea inapropiado. Tampoco nos sirve. Que la muestra sobre todo esté contaminada, ya no tiene caso que nosotros realicemos ese estudio. La siguiente sería la cantidad inadecuada. Nosotros por eso marcamos y especificamos que tiene que ser un 25%. La previa ingesta de antidiarreicos, eso altera lo que viene siendo los resultados y darían falsos positivos, y pues eso es una muestra errónea. La siguiente sería las 3 muestras recolectadas en el mismo día, ya que vimos que existen los parásitos día con día van pues aumentando, ¿no? Y tenemos finalmente lo que serían las muestras expuestas a temperaturas menores a 0 grados centígrados o pueden ser mayores a 50 grados centígrados. Y ese tipo de muestras pues así ya no nos estaría sirviendo. Y con esto finalizamos lo que es este video académico acerca del examen general de las heces fecales. Y pues ya estás informado. Gracias.